no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más. Le damos gracias a Dios que nos permite en esta tarde de día domingo. Estamos terminando semana una vez más. Pero gracias a Dios aquí estamos listos con un nuevo tema en esta hermosa tarde. Espero que el Señor le hable y sea de edificación a su vida. En esta tarde hemos titulado el tema si tan solo tocar el borde de su manto. Vamos a estar dando lectura Mateo 9:20. Ahí vamos a estar de ahí vamos a estar partiendo con este tema. Es un versículo muy conocido. Incluso Juan Carlos Alvarado canta un canto con esta historia, y yo creo que todos estamos familiarizados con este canto y con esta palabra. Espero que sea algo diferente en este día de lo que usted ya ha escuchado, y esto le anime, le ayude. Vamos a leer entonces a Mateo 9:20, y dice así: He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquella hora. También vamos a leer otro parecido que está hablando de lo mismo, y es Lucas 8:43. Lucas 8:43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó al Señor por detrás y tocó el borde de su manto,
y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, entonces, yo sé que la mayoría ha escuchado ya esta historia y como decía anteriormente, ¿verdad? Aún hay un canto acerca de esto. Pero lo que vamos a ver en este día, vemos la historia nos narra de que esta mujer tenía un problema y era un flujo de sangre con el cual ella ya venía teniendo problemas, estaba enferma y ya hacía 12 años. Por lo que puedo ver, esta persona era una persona que económicamente posiblemente estaba muy bien. Porque se imagina estar tratando ya por 12 años con médicos y diferentes maneras de ser curada y no había podido. Dice que ningún médico y nadie había podido curarle esa enfermedad que ella estaba padeciendo. Dice que ya el dinero ya se le había acabado. Después de 12 años, ella se queda ya sin dinero. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora no me queda otro remedio más que ir al Maestro, que ir a Jesús. Yo no sé cuántos de nosotros muchas veces vivimos la misma situación, el mismo problema, tal vez con diferente enfermedad, pero muchos de nosotros a veces padecemos de algo. Y lo primero que hacemos es ir al doctor, ir al médico, ir al curandero, ir al brujo, ir a que le lean las cartas, qué sé yo, a dónde usted pueda ir o a dónde podamos ir, ¿verdad? Entonces, contamos tal vez a nuestros amigos el problema, la situación en la cual estamos viviendo y aún ellos nos recetan a nosotros medicinas, que a ellos tal vez por X motivo les recetaron alguna vez o tienen un conocimiento y nos las pasan a nosotros y nosotros las compramos y tratamos de curarnos nosotros, ¿verdad? Pero no es hasta que ya todo se ha agotado y es cuando entonces recurrimos al Señor Jesús. Y ese es nuestro problema de nosotros. Ahora, esta mujer, yo creo de que cuando encontró al Señor Jesús, yo no creo que este encuentro que ella haya tenido con el Señor haya sido una casualidad. Yo creo que el problema que ella tenía le era doloroso, embarazoso, qué sé yo, qué la hacía sentir a ella. Que lo bonito fue de que ella no se quedó rendida, sino que después de 12 años y después de gastar todo su dinero, ella no dice, bueno, estoy enferma, estoy sin dinero, ya no tengo esperanzas, no tengo opciones, ya yo hice lo que tenía que hacer. Físicamente, monetariamente, pues ¿qué más puedo hacer? Más que quedarme, esperar a que esto se complique, viva con ello el resto de mi vida,
o qué pueda pasar, ¿verdad? Yo no creo que esa haya sido, y no es la condición que la Biblia nos relata de esta persona. Me imagino de que ella ya había escuchado del Señor Jesucristo. Ahora, cada vez que el Señor Jesucristo salía con sus discípulos y comenzaba a predicar, comenzaba a enseñar, la Biblia nos relata que no eran 3, 5 personas las que se sentaban o andaban alrededor de él para escucharle. Eran muchas personas. Era una multitud a veces. Y ella ya había buscado, me imagino, alguna manera de cómo acercarse al Señor. Para empezar, el Señor era un hombre. Y como hombre, que una mujer se le acercara y lo tocara, no era bien visto en esos tiempos. Entonces, ella tuvo que haber hecho un plan y aparte de eso, ella tuvo que proponerse. Y algo que yo veo que ella hizo es que tuvo un propósito. Pero ese propósito llega a ella por la necesidad. En otras palabras, por una necesidad que ella tenía, tuvo que tener o querer tener un propósito. Y su propósito era, en su mente, en el primero que leímos decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Ahora, para llegar al Señor Jesús, ella tenía que pasar por una multitud y no era fácil. Se tenía que hacer espacio entre los hombres y las mujeres. A ver, que era una multitud de hombres, ellas tenían que hacerse hasta cierto punto a un lado. Aparte de eso, que tenía el Señor Jesús a sus 12 discípulos, que hasta cierto punto eran como sus guardaespaldas también. ¿En qué aspecto? No me malinterprete, por favor, y no vaya a pensar que yo estoy diciendo que ahora los discípulos eran sus guardaespaldas. A lo que me refiero con esto es de que hasta cierto punto ellos sabían de que al Señor todo el mundo se quería llegar a él, y me imagino, y no lo estoy diciendo bíblicamente, de que hasta cierto punto ellos hacían como un escudo a él. Porque si no, imagínense, el Señor iba a ser jalado por aquí, jalado por allá, jalado por allá, jalado por aquí, porque cada quien que se sentaba o lo seguía, la mayoría tenía una necesidad. Y por eso le seguía. Entonces, pero esta mujer, esa necesidad que tuvo, la llevó a tener un propósito. Y yo veo 3 cosas en esta historia que estamos leyendo. Es de que, fíjense, ella tuvo un propósito o una necesidad. El segundo, tuvo o tenía conocimiento. Y el tercero, tenía fe. Son 3 cosas que vemos que a esta persona le ayudaron a acercarse al Señor Jesús y a recibir la paga o la recompensa por el propósito que ella se había propuesto llevar a cabo. Entonces, fíjense, son 3 cosas que a mí me llaman mucho la atención y me gusta, porque veo que es una mujer guerrera, es una mujer que la situación y la condición no la detuvieron, no la pararon. Era una mujer de propósitos. Pero aparte de ser una mujer de propósitos, era una mujer de conocimiento y de fe. Y vamos a ver esos puntos. Voy a tratar de poderlos explicar para que así en este día usted pueda aprender. Y también sea como esta mujer. Que sea una mujer de propósito, de fe.
y que posiblemente, o no necesariamente, cuando digo que usted sea una mujer de propósito, que no sea necesariamente una necesidad que la lleve a usted a ser una mujer de propósito, porque podemos ver las dos cosas allí. Usted puede tener un propósito en el Señor, un anhelo, un deseo, y se forma un propósito, y hasta que usted lo cumple va a estar satisfecha. Esta mujer había una necesidad que la llevó a formarse, a tener un propósito, y ese propósito era tocar el borde del manto del Señor. Entonces, vamos a ver otra cosa que también, aparte de los tres propósitos que ya le mencioné, y no quiero ser repetitivo, pero quiero que se grabe, y por eso se lo repito, no porque sea repetitivo, un propósito o una necesidad, número uno. Segundo, conocimiento. Y el tercero, fe. Y usted se va a dar cuenta por qué es esto necesario. Pero cuando leemos, estamos viendo de que el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado. Entonces, algo que me llama la atención aquí son dos cosas, aparte de las otras tres, era que ella era una hija. Y eso tiene mucho que ver en lo que le estoy diciendo. Acuérdese, era hija. ¿Ok? Ahora, a todos los que les estoy, o a donde estoy llegando, yo no sé si todos tienen esa misma relación o esa misma relación con Dios. Algunos tal vez solo son oyentes, pero no tienen la potestad o el derecho de llamarse hijos de Dios. Y cuando digo el derecho, todos tenemos el derecho, pero hay requisitos a seguir para llegar a ser hijos de Dios. Muchos dicen, no, yo soy hijo de Dios. Pero no es lo que la palabra me dice a mí. La palabra me dice que a nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y que somos adoptados para ser hijos de Dios. Entonces, si a usted le dan la potestad de ser hijo de Dios, quiere decir que usted no era hijo de Dios. Y si usted es adoptado, entonces quiere decir que tampoco era hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, es algo que necesitamos también entender. Entonces, ya allí, después miramos, tal vez aquí lo estoy repitiendo nuevamente, que es el conocimiento, porque el conocimiento yo quiero enfocarme y tal vez no lo haga a fondo porque no nos queda tiempo, pero yo quiero que usted se dé cuenta por qué es importante el conocimiento. Vamos a leer Juan 8:31. Siempre que hago una pausa, cuando doy los versículos, es para que usted pueda tener el tiempo y buscarlo, ¿verdad? Así, si me confundo o le estoy diciendo otra cosa, usted no acepte lo que yo le estoy diciendo. Si se lo estoy dando a través de la Biblia, entonces ya no es lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo que Dios dice, lo que ahí está escrito. Entonces fíjese lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces fíjese, hay algo que yo siempre hago énfasis también cada vez que estoy predicando, y tal vez usted ya me ha escuchado
ser muy repetitivo en estas porque casi en cada prédica las uso, pero es que es algo que lo hago a propósito. Yo quiero que usted lo escuche y de tanto escucharlo, usted lo comience a recibir, le comience a dar vida y lo viva. Pero hay algo aquí que yo repito mucho y dice, primeramente dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Yo he estado haciendo mucho énfasis en la palabra discípulos, porque es muy necesario el ser discípulo, ¿ok? La segunda en el 32 y dice, y conoceréis la verdad. Aquí yo le estaba diciendo que necesitamos tener ¿qué? Conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtenemos el conocimiento? Por eso le digo que es necesario ser discípulo, porque en la manera que usted obtiene el conocimiento es a través de ser discipulado, sentarse y escuchar la palabra y aprender de la palabra. Es muy diferente la prédica y la enseñanza. La prédica no es igual. En la prédica usted agarra un versículo y se va por arriba y es todo lo que hace. En una enseñanza usted tiene que estudiar y tiene que meterse más a fondo de cada cosa de la que usted está hablando. Entonces predicar hasta cierto punto es más fácil. Usted no se complica, pero en la enseñanza sí. Usted tiene que agarrar hasta diccionarios para buscar cada palabra, tanto término bíblico como secular. Entonces, el que enseña, y eso era lo que Jesús hacía. Jesús predicaba, pero a sus discípulos, por eso le llamó discípulos, los discipulaba, les enseñaba. A ellos les daba una clase, pongámosle así, muy diferente. Pero entonces usted, para adquirir el conocimiento, necesita tener un buen maestro, alguien que le enseñe la palabra y no se vaya por encimita, sino que lo lleve y lo profundice, lo sumerja en el agua hasta que usted vea qué hay allá en lo más profundo. Porque si lo ponen así arriba, como cuando uno está aprendiendo a nadar y nomás anda por allá arriba, ni siquiera puede mirar para abajo porque tiene miedo de que se vaya a ahogar o algo. Pero aquel que ya sabe nadar, pum, se mete y llega y toca tierra y pum, vuelve a salir. Conoce, sabe qué es lo que hay allá abajo. Entonces es necesario que usted sea un discípulo. Cuando usted viene a ser un discípulo, usted va a adquirir el conocimiento. ¿Ok? Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros necesitamos para ser hijos de Dios es creer en él, permanecer y ser discipulado. ¿Ok? Estas son cosas que se necesitan. Primeramente, usted, para ser hijo de Dios o para ser un discípulo de Dios, entonces usted tiene primeramente que creer. ¿Ok? Permanecer. ¿Ok? Y luego ser discípulo. Cuando hacemos estas cosas, lo que sigue es conocemos la verdad y entonces venimos a ser ¿qué? Libres. Ahora, déjeme le digo una cosa. Esta mujer no era cualquier mujer. Esta mujer verdaderamente tenía un conocimiento de Dios. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, si algo tiene, es eso. Tiene conocimiento. El pueblo de Dios, lamentablemente,
no tiene ese conocimiento. ¿Y por qué no le digo y me atrevo a decirle que no tenemos ese conocimiento? Porque si tuviéramos el conocimiento, nuestra vida, estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, fuera totalmente diferente. Pero ¿por qué nosotros corremos primeramente al médico? Como decía, primeramente los que no conocen al Señor a veces van a un brujo, a un chamán, a Google, ponen Google siento esto y ¡pum! Le aparecen 1000 razones por la cual usted tiene y tal vez ninguna de esas es cierto. Le van a decir 1000 cosas que tiene que hacer y usted ya no sabe ni cuál porque son como 1000. ¿A quién le cree? ¿A quién le hace caso? ¿Quién tiene la razón? Y lamentablemente muchos le van a atinar en el dolor o la enfermedad que usted tiene y va a decir, pues eso es lo que yo siento. O eso es lo que yo tengo, entonces voy a hacer esto. Pero no. Por eso dice que si usted es discípulo, usted va a tener un conocimiento. Y la verdad la va a hacer libre. Entonces, cuando usted tiene un conocimiento, usted dice, si se siente que no puede, entonces Filipenses creo 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está aplicando el conocimiento. Si está enfermo, dice, si alguien está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por usted. Ahí es conocimiento. Ahí le está diciendo la Biblia qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, si el anciano ora por usted y no se cura, entonces vuelva al anciano y vuelva a preguntar, anciano, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya oraste por mí y no ha pasado nada. Y él, como anciano, tiene que darle la respuesta. Tiene que saberlo instruir, por eso es un anciano. Ahora, volvamos a lo anterior. Yo decía que esta mujer no era cualquier mujer, tenía un conocimiento. ¿Por qué? ¿En qué me puedo basar yo a decirle que no era cualquier mujer y que tenía un conocimiento? Piense un poquito y le voy a dar unos segundos para que usted piense y qué es lo que usted ve en esta mujer que posiblemente no tenga usted. ¿O qué hacía esta mujer diferente que la llevó a tomar una decisión y tocar un punto específico en las vestiduras del Señor? Aquí es donde está la clave. ¿Qué la llevó a ella a querer tocar, a querer abrirse paso en medio de la multitud? Y en ese propósito había una parte específica que ella necesitaba tocar. Piénsela, le doy unos segundos mientras tomo un vaso, un trago de agua y usted me responde. Y así, aunque usted se encuentre al otro lado del mundo, usted puede ser partícipe. Y déjeme decirle que al estar sentado allí escuchando, usted está siendo discipulada. ¿Por qué? Porque es la palabra que yo le estoy enseñando y estoy tratando de profundizar un poquito. No podemos profundizar más porque no nos da el tiempo. Pero yo creo que sí profundizo mucho más de la mayoría de personas cuando predican. Esta es una prédica, pero soy de los que casi siempre trato de profundizar lo más que pueda y irme lo más que pueda arriba también. ¿Ya la pensó? No le voy a decir que lo escriba, porque si lo escribe entonces también se me va a desenfocar de lo que estamos hablando. Fíjese, mismo Señor Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana, ahí podemos ver lo que yo le estoy diciendo y ahí puedo respaldar lo que le estoy diciendo, porque la mujer samaritana dice, bueno, en este pozo nos lo dieron, pero ustedes dicen de que debemos de subir a Jerusalén, ahí es donde nosotros debemos de adorar, y una conversación que la mujer samaritana tenía con el Señor Jesús,
Y el Señor Jesús le dice, pero es que ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Eso fue lo que le dijo el Señor. Nosotros los judíos, dijo el Señor Jesús, adoramos lo que conocemos. En otras palabras, ellos tenían un conocimiento a qué adoraban, por qué adoraban, dónde adoraban. La mujer samaritana no. En otras palabras, le dijimos, nosotros tenemos la verdad y la conocemos. No solamente la tenemos, porque una cosa es que usted tenga la verdad y otra parte es de que la conozca. Porque póngale que esto es la Biblia y en la Biblia está la verdad. Y usted puede tener la verdad porque puede tener la Biblia en sus manos, debajo del brazo o en la librería, en un estante allí y ahí tiene la verdad. Pero eso no lo lleva a usted a ser un conocedor de la verdad. Porque la verdad está adentro. Entonces usted tiene que abrir su Biblia, leerla, escudriñarla y entonces practicarla. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por eso es de que le digo de que esta mujer, el Señor Jesús le llama hija. Entonces quiere decir que esta mujer era una judía. Y como judía, ella tenía el conocimiento. Y vuelvo a hacer la pregunta nuevamente. ¿Por qué yo creo que ella tenía conocimiento? Porque ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Por qué el borde del manto? ¿Qué hacía especial el borde del manto? Póngale que este fuera el manto, mi camisa completa. ¿Por qué no ella decidió? Claro que el manto era un poco diferente, no se compara a la camisa, pero pongámoslo hoy en día. Lo que usamos, si yo fuera el sacerdote, en este caso, porque no me quiero comparar con el Señor Jesús, que aunque como cristiano tengo que ser parecido a Él, entonces sí lo puedo hacer. Entonces póngale que yo fuera el Señor Jesús caminando. Este es mi manto completo. La mujer, ¿por qué no dijo, si le toco la manga de la camisa, puedo ser sana? Si le toco el cuello, seré sana. Si le toco los botones, podré ser sana. Si le toco la espalda, podré ser sana. Si le toco a un lado de la camisa, seré sana. Si le toco la parte de abajo de la camisa, seré sana. Ella no dijo eso. Ella tenía un lugar específico en el cual ella tenía que tocar. Y ella dijo, el borde. ¿Qué tenía al borde? Ahí es donde se requiere un conocimiento. Entonces, vuelvo a lo anterior. Si usted conoce la palabra, entonces si usted se siente con miedo, entonces dice, leo Salmo 91. Tiene un conocimiento y sabe qué dice el Salmo 91. Si necesita ser guiado, entonces usted lee el Salmo 23. La semana pasada creo que lo dije mal. Cité el Salmo 23 y creo que dije Salmo 24. Pero el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces cuando usted está, que le falta cosa, usted dice, Salmo 23 dice. Entonces, ¿qué hace usted? Tiene un conocimiento y aplica la palabra, confiesa la palabra. Entonces, ahora vamos a ver esto de esta lo de esta mujer. Más deme un segundo. Mientras vaya pensando acerca de lo de la mujer que le estaba diciendo. ¿Por qué la mujer quería tocar el borde del manto del Señor y no cualquier otra parte? Porque en sí el manto pudiera ser todo. Si es una sola pieza, ¿qué lo hace diferente del resto? ¿Ok? Dice, no
estoy al 100% seguro si era en sí específicamente el manto que el Señor estaba, la mujer estaba tocando, o era porque en esos entonces también había otra prenda que se ponía y era el talit. Y el talit lo usaban cuando ellos iban a orar. Ahora, si usted va conmigo, vamos a hablar. Le voy a enseñar lo que estamos, de lo que le estoy diciendo. Vaya conmigo a Deuteronomio 22:12. Fíjense lo que dice ahí. Deuteronomio 22:12. Es un versículo bien cortito. Fíjense lo que dice. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubras. ¿Ok? Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubras. Claro, entonces aquí estamos viendo de que la palabra manto o cubras, la palabra cubrir sería llenar vacíos. De acuerdo al Strong dice llenar vacíos, cubrir por ropa o secreto, cobijar, cubierta, cubrir, disimulo, cubrir, guardar, refugiar. Eso es lo que dice cubrir. Luego manto, cubierta, vestido, velo, abrigo, cobertura, cubierto, cubrir, manto, vestido. Aquí estamos viendo de que no es el talit, pero de repente alguien le predique también, escuche otra predicación y usted vaya a escuchar y diga que era el talit. Y ahorita vamos a ver otro en el Nuevo Testamento que habla del talit. Pero aquí, de acuerdo a este versículo que estamos leyendo, está hablando de el manto completo, no el talit. ¿Ok? Ahora, como le digo, no vamos a entrar a fondo a estudiar lo que es el manto, porque el manto en sí tiene un significado grande. De acuerdo a los rabinos, ellos dicen que las 4, que habla aquí, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, que cada una de esas significaba la letra con que se escribe el nombre de Jehová. ¿Ok? Entonces, ellos, eso es lo que están diciendo. Y si se recuerda, las letras son Y, H, W o WH. Esas son las 4 letras que para ellos se escribe el nombre de Jehová. Entonces, el manto tiene un significado muy importante. Entonces dice de que cada una de estas 4 esquinas estaban conformadas por unos flecos o borlas, formadas por 7 hilos que representan el número de la perfección y un hilo de color azul que representa la realeza de Dios. En total 4 puntas o 4 flecos con 8 hilos cada una. En lo largo de estos flecos no se conoce una medida, pero si usted estudia lo que es el manto o el talit, ahí va a encontrar esta información. Tiene para los rabinos, que son los que lo usaban, para ellos tenía un significado. El color azul sabemos que es realeza. Hay colores que tienen muchos significados en la palabra. Entonces necesitamos conocer cada uno de estos significados. Entonces no vamos a entrar allí a fondo, porque le digo, no es una enseñanza,
pero la mujer estaba sabiendo lo que estaba haciendo. Entonces, si vamos a ir ahora al Nuevo Testamento para leer algo similar, vamos a ir a Mateo 23:5. Fíjese lo que dice el 5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hasta ahí no tiene nada que ver con el versículo que acabamos de leer. Pero ahora sí. Dice, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahí ya está hablando de lo que acabamos de leer en Deuteronomio 22:12. Si usted agarra estos dos versículos y después los estudia, se va a dar cuenta de lo que está hablando. Está hablando de lo mismo, porque dice, aquí dice, ellos, dice, el Señor, de acuerdo a lo que estamos viendo, el Señor les dice que hagan 4 puntas o 4 flecos en sus mantos con los que se cubran. Ahí está hablando el Señor, diciéndoles a ellos lo que tienen que hacer. Pero no vemos de que, o posiblemente más adelante en otro versículo le diga, pero ahí no vemos que el Señor les dé una medida específica de qué tan grande tenía que ser esto, ¿verdad? Pero viene el Señor Jesús aquí en el Nuevo Testamento y sí los confronta, porque Él le dice que ellos, dice, extienden los flecos, o sea que los hacen más grandes, porque según ellos, mientras más grandes eran los flecos, era más santidad, era más conocimiento, les traía a ellos más gloria. Y eso era lo que ellos estaban buscando. Y ahí es donde el Señor los confronta. Entonces ahí podemos ver, si usted tiene la oportunidad y puede ir a buscar un talí o un manto y encuentra estas cosas que le estoy diciendo, usted se va a dar cuenta que ahí vienen nudos, viene el color azul que le digo, viene la cantidad de hilos y el significado que todo esto tiene. Todo esto encierra algo y ahorita vamos a darle un poquito más para que usted lo pueda entender. Entonces, ahora, aquí entonces leímos, pero cuando vemos en la palabra ya en el Nuevo Testamento, entonces estamos viendo la palabra en griego para borde es, de acuerdo a lo griego, es craspedón, que significa fleco. Es decir, la mujer tocó estos flecos del manto. La mujer entendía la perfección de lo que significaba el borde del manto del Señor Jesús y pensaba que con tocar solamente este borde o fleco bastaría. Esto fue un tremendo acto de fe. Entonces, ahora vamos a leer otro versículo, porque ya aquí parece que le estoy bajando ya un poquito con darle tantos versículos y usted pueda perder el hilo, y no es lo que deseo. Pero para que usted tenga, que le estoy respaldando lo que le estoy diciendo, tenga los versículos, entonces vamos a Malaquías 4:2. Entonces fíjese, Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada. Ahora, este versículo, yo sé de que si lo leemos así solamente, no le entendemos ni papas, ¿verdad?
¿O le entendió usted lo que le dije ahorita? ¿Qué tiene que ver? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esta es la oración, la frase que yo necesito para respaldar lo que le estoy diciendo, de lo que tiene que ser estas partes del manto. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo lo podemos entonces asociar con esto? Dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Le entiende? Póngame un sí ahí si le entiende a este versículo. Solamente comparando estos versículos y pudiendo estar un poquito más familiarizados o tener a nuestra disposición ciertas ayudas que nos ayudan, se nos hace más fácil y lo podemos entender y lo podemos descifrar. Si no, no. Porque entonces, déjele explico. Dice, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Aquí está hablando del Señor Jesús. Y dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces, aquí cuando hacemos alas, esto es lo que significa alas. Fíjese, alas. Tenemos que entender las palabras que estamos leyendo para poderlo relacionar. Si no, no vamos a entenderle nada. Porque alas a manto, es una diferencia grandísima. O sea, jamás la pudiéramos comparar. Bueno, usted y yo no, pero en el pensamiento hebreo sí, porque ellos saben qué significa alas. Y no es el mismo pensamiento o no es la misma definición que usted y yo le damos a la que ellos le dan. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a usted alas, va a pensar que es de un gavilán, de un águila o de un pollo, ¿verdad? De un pajarito que es el que tiene alas. Pero si le hablo del manto, ya no tiene nada que ver con las alas de un animal. Un manto era la vestidura que ellos usaban, ¿verdad? Entonces, el manto está hecho de algodón o de lino o lo que de haya estado hecho, era de un material diferente y no está hablando de lo mismo. Tal vez si yo le dijera plumas, tal vez entenderíamos un poco mejor, ¿verdad? Porque el manto lo cubre a nosotros, al ser humano, y las alas, las plumas cubre al animalito, al animal que tenga alas, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que no tiene lógica, pero fíjese, alas, entonces, significa esto, extremidad de un ave o ejército. Fíjese, ¿qué tiene que ver ejército con alas? Pero esa es la definición que ellos conocen. Dice, ala de vestido o sábanas o cobijas. Fíjese, allá aquí alas, ahora ya está diciendo que lo podemos ver como vestido o sábanas o cobijas. Vuelo de la tierra, cuadrante de un edificio, pináculo, ala, alado o borde. Fíjese, aquí entró la palabra borde. Y yo no sé si eso le trae algo y le haga un clic y diga, borde. Ok, borde, capa, cofín, especie, falda, lecho, manto, pluma, postrero, punta, regazo. Pero, ¿qué fue lo que la mujer dijo? Si tan solo tocara el borde de su manto. Entonces, ahora aquí en Malaquías dice, nacerá el sol de justicia. Resulta ser que cuando esta mujer se propuso de tocarle el borde de su manto, era al sol de justicia, era al Señor Jesucristo, a quien ella le iba a tocar el borde de su manto. ¿Por qué? Porque en el borde de su manto él iba a traer salvación. Ahora sí ya me entendió.
Aquí lo dice, léalo nuevamente, dice el 2, Malaquías 4:2, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, en su borde, en su vestidura, dice, traerá salvación. Entonces resulta que la mujer ahora se encuentra con el sol de justicia, y ella dice, ahí hay salvación en el manto, en el borde de su manto de él, hay salvación, hay sanidad, porque salvación también es sanidad. Entonces, ¿qué está diciendo ella? Bueno, aquí está el sol de justicia. La palabra dice que en el borde de su manto, Él traerá salvación, traerá sanidad. Ahí está el sol. Yo necesito esa salvación. Entonces, lo que tengo que hacer es tocar su borde y yo seré sana. Por eso ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. ¿Sí ve? ¿Cómo es necesario que usted y yo tengamos un conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo ve que sí es necesario que usted sea un discípulo y se siente y aprenda para que después usted pueda aplicar lo que ha aprendido? ¿Y qué es lo que ha aprendido? La palabra de Dios. Y cuando usted se encuentre en el momento de necesidad, usted pueda aplicar la palabra y entonces sea libre, porque eso fue lo que leímos. Y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Amén. ¿Me ha entendido? Espero que sí. Entonces, sol de justicia, Jesús, alas, manto. ¿Qué venía en el manto? Salvación. Claro, usted va a decir, hermano, el que traía salvación es el Señor Jesucristo. Estamos leyendo lo que la palabra dice, y esto es lo que yo le estoy descifrando a usted. El Señor Jesús era el sol de justicia, y en su manto, por eso ella dijo, voy y le toco el borde de su manto. Ya los doctores me bajaron todo el dinero, ya no tengo dinero, aunque haya otro doctor que este sí me pueda curar, yo no puedo hacerme de sus servicios porque ya no tengo dinero, aunque él tenga la cura para mi enfermedad, no tengo dinero ya. Básicamente ya estaba perdida. Pero dijo, aquí anda alguien caminando que dicen que es el Mesías. ¿No será este el sol de justicia, el Mesías, que nos han estado profetizando? Y ahí es donde entra la fe. Entonces yo le decía anteriormente, vuelvo a mis apuntes, en los propósitos que teníamos que tener, o que yo vi en la mujer, uno era propósito, o sea, la necesidad la llevó a un propósito, un conocimiento, ella tenía un conocimiento, porque si ella no hubiera tenido ese conocimiento, si ella no hubiera conocido este versículo, ella no hubiera ido a tocar directamente el borde del manto del Señor, hubiera tocado cualquier otra parte del manto del Señor. Y luego entró la fe. ¿Por qué entró la fe? Porque aunque ella haya tenido el conocimiento, pero si no hubiese tenido fe, Así es. la fe no la hubiera llevado a hacer ese acto. Ok, seguimos. Ya casi termino, no sé ni qué tiempo tenga. Deje veo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una grande fe. Tenemos un conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué cree usted que pasó allí? ¿Fue la fe? ¿Fue el conocimiento? ¿Qué fue lo que... Claro, la necesidad también la llevó, ¿verdad? Pero hagamos a un lado la necesidad y quedémonos entre conocimiento y fe. Porque ella pudo haber tenido necesidad, pero si no tenía el conocimiento, vuelvo a lo mismo, no hubiera tocado el punto
específico donde iba a salir virtud, de donde iba a salir la salvación. Pero si tenía el conocimiento, pero a eso no le agregaba fe, eso no la hubiera motivado a ella a accionar. Entonces, ¿cuál fue lo grande aquí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¡Wow! ¿Qué conocimiento? O ¡wow! ¡Qué grande fe! A ver, contésteme. ¿Qué cree usted? Déjeme decirle que fueron las dos. Las dos iban de la mano. Sin conocimiento, ella no iba a tener fe. Y teniendo el conocimiento, pero no tenía la fe, no iba a proceder a hacerlo. Fíjese. Ahorita le digo por qué. El conocimiento la llevó a ella a tener fe. Y ahorita le digo por qué. Vamos a leer Romanos 10:17. Vaya conmigo, Romanos 10:17. ¿Lo tiene? Ok. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Así como usted está sentado ahorita precisamente escuchando, y yo le estoy dando la palabra de Dios porque nada de lo que yo le he dado es mío. Se lo he comparado, se lo he enseñado con la Biblia, le he dado pasajes bíblicos. Entonces, ¿qué hace? Usted está escuchando ahorita la palabra de Dios, ¿verdad? Y a usted al escucharla, entonces esto le da un conocimiento, porque usted sabe que ahora existe. Pero aparte del conocimiento, de acuerdo a Romanos, el escuchar la palabra no solamente le da un conocimiento, pero le da fe. Léalo, ahí está. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando usted oye, lee, le enseña la palabra, usted está adquiriendo un conocimiento, pero a la misma vez está adquiriendo fe. ¿Para qué? Para que ponga en obras ese conocimiento que usted está adquiriendo. Y después, esto nos mete a un problema. Y un problema muy, muy serio, un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que la fe sin obras es muerte. En otras palabras, aquí sí se lo voy a, no está en la Biblia, déjele digo esto. La fe, si usted no aplica el conocimiento, es muerta la fe. ¿Por qué? Porque fíjese, esta mujer al conocimiento le agregó fe. Obras, actuó. No Jesús llegó a él y le dijo, mira, yo sé que tú tienes conocimiento y tienes fe, conozco tu necesidad, pum, aquí te va el milagro. No. Ese conocimiento le dio fe y esa fe la llevó a actuar, a hacer obras, a levantarse. Y aunque había miles de dificultades para llegar al Señor Jesús, ella no las vio como dificultades. Y dijo, yo sé que puedo llegar a tocar el borde de su manto. Y así fue como ella lo hizo. Llegó y adquirió su milagro. Ahora, usted es hija de Dios. ¿Tiene una necesidad? ¿Qué dice la palabra? Dice que el Señor llevó ya todas nuestras enfermedades.
¿Qué es lo que usted tiene que hacer entonces? Yo no sé, solamente usted lo sabe. ¿Será que necesita adquirir conocimiento? ¿Será que necesita oír la palabra de Dios para oír más de la palabra de Dios para tener conocimiento? Y cuando tiene conocimiento, está adquiriendo fe. Y cuando usted sabe de que puede ser posible, lo está poniendo por obras. Esos son los requisitos que nosotros necesitamos entonces. ¿Para qué? Para poder llegar a ser como esta mujer. Esta mujer es un gran ejemplo para nosotros. Al principio no la podemos tildar de que no, porque para ellos era difícil creer que Jesús era el Mesías. Pero para nosotros ya no. Si usted ya le recibió al Señor Jesucristo, es porque cree firmemente que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Jesús. Así es. Entonces ahora lo que necesita es aplicar lo que la palabra dice. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema que usted está atravesando en este preciso momento? ¿Y qué es lo que Dios le dice que usted tiene que hacer en este preciso momento en que usted está pasando? Si Jehová es su pastor, la palabra dice, nada le faltará. Si usted cree que no puede, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si está en pecado, la palabra dice que abogado tenemos. ¿Cuál es su necesidad? Y tal vez no tiene necesidad, y gloria a Dios si no tiene necesidad. Pero también le doy un consejo. La palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Jesús es la palabra. Usted necesita oír más palabra de Dios. Deje de andar escuchando y no sé por qué me meto en esto y no debiera, porque esto tal vez me trae críticas o personas tal vez ya ni me quieran escuchar, pero no hay problema, yo te necesito enseñar. Pero tal vez está escuchando a otras personas que no debe de escuchar. Personas que nomás le dice, tú confiesa y recíbelo. No es así. Manda tu ofrenda aquí y vas a tener tu milagro. No es así. Compra el aceite o el lodo traído del río Jordán donde el Señor Jesucristo fue bautizado por los de pare de sufrir y usted va a parar de sufrir. Mentira. Mentira. No es así tampoco. ¿Qué necesita? Escuchar la palabra pura, sin levadura. Palabra donde no le voy a decir yo que es así de fácil y no se lo estoy diciendo que es así de fácil. Pero si alguien le está diciendo que así de fácil es, posiblemente le esté mintiendo. ¿Le fue fácil a esta mujer? No. ¿Usted cree que no se tuvo que abrir camino para llegar al Señor Jesús? Y ese abrirse camino son problemas. Son problemas. Son dificultades. Son obstáculos. Son mismos hermanos, amigos, familiares que se interponen para que nosotros no podamos obtener o llegar al Señor Jesús. Pero algo sí vemos que sí se puede. Porque esta mujer nos lo comprobó de que sí se puede. Los discípulos dicen, maestro, tú dices, ¿quién me ha tocado? Si miras nomás a tu alrededor cuántos te están rodeando, no te van a poder, no te ha tocado a alguien. Pero el Señor sabía que esta persona que le tocó era una persona diferente.
Porque imagínense, de tantos que le estaban tocando a él, no salió virtud de él. Él no sintió que algo había salido, poder había salido de él. ¿Por qué? Si lo estaban tocando cientos en ese instante. Todos, maestro, maestro, ora por mi hijo, maestro, tengo necesidad, maestro aquí, maestro allá. Y nada pasaba. Esta mujer viene de los cientos que habían allí, lo toca y él dice, algo pasó, algo salió de mí. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? No, pero ¿cómo dices que alguien te tocó, maestro? Él dice, no, alguien me tocó. Y dice que la mujer, al haberse visto de que la habían descubierto, y yo no sé por qué ella sintió que la habían descubierto, si quién no había tocado al maestro. Pero claro, el maestro iba a saber quién fue, ¿verdad? Pero ella viene a él y él le dice, ahora, yo creo que ya ni necesitaba al Señor decirle, tu fe te ha salvado. Porque en el momento que ella tocó el borde del manto del Señor, automáticamente dice que salió de él virtud y fue sana. No se dé por vencido, no es fácil. Muchas veces no va a ser de primeras a primeras, no va a ser una oración y ¡pum! Sanó. 2 oraciones y sanó. 3 oraciones y sanó. No. Fíjese, Ana, la que era estéril, no podía tener hijos. ¿Qué sucedió con ella? ¿Se dio por vencida? No. Ella le seguía pidiendo al Señor. A tal grado que el sacerdote, y cuando digo sacerdote no estoy hablando de los católicos, nada que ver con un sacerdote católico. Un sacerdote judío y un católico jamás se pueden comparar. Pero el sacerdote la ve orando, pero la ve gimiendo, la ve llorando, la ve, no sé ni cómo estaba, no sé cómo era su sentir, su pedir, su estado en ese momento, que el sacerdote pensó que estaba ebria, que estaba tomada. Pero ¿sabe qué? Tuvo lo que pidió. Su petición se le fue dada. Posiblemente has venido orando. Posiblemente has venido pidiendo al Señor. Esta mujer llevaba 12 años. Claro, estaba en el lugar equivocado, estaba con médicos. Pero la diferencia de aquel al tiempo de hoy es de que nosotros ya tenemos al Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo como 3 años y medio entre de ellos. Ella tenía 12. Nosotros tenemos todo el tiempo. Y hemos tenido todo el tiempo al Señor Jesús. Entonces, para nosotros no hay excusa. Ella tardó 12 años. No le estoy diciendo que su petición pueda durar 12 años. Dios quiera que no. Pero siga. Van a haber problemas. Va a haber duda. Tal vez falta de fe. Tal vez desánimos. Tal vez se dé por vencido. Pero no, recuérdese de esta mujer. Esta mujer no se dio por vencida. Y al no darse por vencida, obtuvo su recompensa. Siga pidiendo, siga clamando, siga creyendo, siga escuchando la palabra de Dios. Siga adquiriendo conocimiento y aplíquelo con fe. Y cuando usted llegue a hacer estas cosas, yo sé que el Señor obrará en su vida. El Señor hará esa necesidad, la suplirá. Ese deseo, ese anhelo que usted tiene, el Señor se lo dará. No se dé por vencida. Cuando ya parece que todo se ha acabado, entra el Señor Jesús. Eso fue lo que pasó en la vida de esta mujer. Cuando su dinero se le acabó, cuando ningún médico pudo, ahí andaba el Señor Jesús caminando.
pero se requiere conocimiento también. Para que usted le pueda hablar al Señor y decirle, Señor, tu palabra dice que tu sangre me ha limpiado, me ha lavado, que ahora soy tu hijo. Mira, Señor, mi condición. Así es de que, gracias por estar en sintonía. Yo le pido de que no le dé un like a la prédica, dele un share. Es mucho más mejor un share que un like. ¿Por qué? Porque un share puede llegar a más personas que necesitan escuchar para adquirir fe y conocimiento. No para que yo sea conocido o algo, no. Aquí el que debe de ser conocido es el Señor. Es su palabra, es su plan de salvación, es su propósito de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si usted ha sido bendecido con esta predicación, dele un share. No debería ni de pedírselo porque yo no necesito hacer estas cosas. Es la palabra de Dios. Y si es Dios hablando, Él se encarga de esparcir su palabra. Pero seamos parte de edificar el reino de Dios y compartiendo una palabra sana, una palabra que edifica, una palabra que trae esperanzas. Yo creo que es bueno que la compartamos. Prefiero un share que un like o un corazón. Así es de que trabajemos juntos, ayude a este ministerio a esparcir la palabra de Dios, para que aquellos que la necesitan la puedan también obtener. Así es que gracias, Dios le continúe bendiciendo, fue un placer. Gracias por la oportunidad que le da al Señor de entrar a su casa. No soy yo el que estoy entrando, es el Señor, es su palabra, es su presencia. Y yo le pido al Señor que su presencia esté con cada uno de ustedes. Hago una oración y así damos por terminado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Es tu palabra la que hemos expuesto. Es tu nombre el que hemos glorificado. Es tu nombre el que necesita, Señor, llevarse toda gloria y toda honra, Padre. Así como tu palabra nos dice, Señor, yo en esta hora, Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus dolencias, Padre. Tú conoces, Padre, sus deseos, sus anhelos. Tú eres tan hermoso, tan grande, tan bello, Señor, que el anhelo más simple, tú no lo quieres dar, Señor. Tú no nos quieres complacer a que seamos felices, a que obtengamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, esa paz, esa alegría, esa bendición física y espiritual, Señor. Si hay alguien enfermo, Señor, en esta hora, Padre, tu palabra dice, Señor, que tu palabra es un ungüento, Señor, que trae sanidad también, Señor. También es una espada de doble filo, Señor. Quita, destruye, mata, Señor, todo aquello, Padre, que nos impide, Señor, estar al 100% contigo, Señor. Que si hay alguien, Padre, que está tambaleando, Señor, en esta hora, Padre, se ponga firme, Señor, porque los tiempos son difíciles. Que ya no andemos jugando, Señor, con tu palabra. Que ya no andemos jugando, Señor, el hecho de ser hijos tuyos, Señor, pareciendo que somos y no somos tus hijos, Señor. Que tomemos una firme, Señor, posición como hijos tuyos que somos, Señor. Nos levantemos como hijos que somos tuyos, Señor, y que caminemos como lo que somos también, Padre. Trae sanidad a tu iglesia, a tu pueblo. Si hay alguien que nos escucha, Señor, y no te ha recibido, Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu comience a redarguir esa vida, ese corazón, y ese corazón sea rendido a ti, Señor, y tú lo puedas recibir, Señor, lo puedas sanar, lo puedas libertar y le puedas dar vida y vida en abundancia y vida eterna para gloria y honra de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén
y amén.